Buenos días, qué gozo estar de regreso en casa. Tuvimos un tiempo bendecido con Lili en estos 3 fines de semana que se nos permitió compartir la palabra en otros lugares y fue un gran gozo ver cómo la recibieron. La gente la recibió muy bien y a la vez un poco de tristeza de ver que acá donde, me refiero a Guatemala, no la iglesia local, que acá donde debería de estar floreciendo más, es donde más está costando. En mi estudio me bajé el banco, lo subo, algo del que gana, estoy aquí. Bueno, en el estudio que siempre tengo, el Señor me llama la atención algún versículo o algo y luego al pararme y a considerarlo, viene más luz. Así que una de las enseñanzas que creo que va a ser importante repetir es el hecho de que las escrituras se explican ellas solas, que la Biblia interpreta la Biblia y que todo lo que está en la Biblia tiene algún otro lado donde lo está explicando y que hay textos que parecen que son muy difíciles para muchos, pero ¿saben por qué? Porque los leen solo en su contexto inmediato. No se paran a considerar que si es un tema importante de la Biblia, tiene que estar en otros lados. Y es así que, por ejemplo, Apocalipsis tiene bastante porciones que al leer solo la porción, como la mayoría hace, de un solo texto sacan un gran mensaje, ¿verdad? Pero no lo corroboran con los demás textos. Yo voy a tomar hoy el que me llamó la atención. Y me llamó la atención solo de esta manera. Apocalipsis 10, versículos 6 y 7. Nada más esos dos estaba considerando y dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Me llamó la atención que, ¿verdad?, comienza con un juramento y juró, ¿verdad?, por el que vive por los siglos de los siglos. Y la Biblia nos enseña a no jurar. A nosotros nos dice que no juremos por nada, sino que lleguemos a tal grado de que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, y la gente nos reconozca por nuestra palabra. Pero también tenemos el ejemplo de que el mismo Dios juró a Abraham, pero no lo hizo para darle más valor a la palabra, sino que para poner dos elementos inmutables para que Abraham tuviera confianza. Entonces este juramento aquí es para nosotros, para que miremos que está hablando y menciona toda la creación, para que nos demos cuenta que está jurando con la autoridad, con el nombre de Dios. Y si es así, no solo su palabra es inmutable, sino que su juramento es inmutable, lo que continúa definitivamente es seguro y podemos apegarnos a él. Así que, ¿para qué está hecho este juramento? Dice, para llamar nuestra atención a que el fin del tiempo está cerca. Ahora dime, ¿qué significa eso? Que ya no va a haber más tiempo. No. Al leer el contexto está claro a qué se está refiriendo. Y para ello, entonces, vamos a tener que leerlo con su contexto completo. Y en el capítulo 10 de Apocalipsis vamos a volver a leer, pero ahora comenzando en el versículo 1 hasta llegar a la porción que estoy tratando. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito. Déjeme hacer énfasis en que está que el arco iris sobre su cabeza, su rostro, o sea, la cara es como el sol, brillante, refulgente, y sus pies como columnas de fuego. Porque después les voy a leer otra cosa y quiero que recuerden eso. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra.
y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Notemos las cosas aquí que son las que resaltan en mi estudio. La apariencia del que está hablando, del ángel que está hablando. En segundo lugar, el concepto del librito, ¿verdad? Que está abierto, pero a él le dijeron que lo sellara. O sea que este es algo que no ha pasado. Ven, para los que son preteristas totalitarios que dicen que ya todo se cumplió, esto no se ha cumplido, porque no se ha revelado lo que los 7 truenos dijeron. Entonces, en esta porción nos está aclarando que cuando el 7º ángel toque la trompeta, que sería la trompeta 7 también, porque un ángel tocó la primera y las 6 otras, el misterio de Dios va a ser consumado. Ahorita no está consumado. Ahorita apenas estamos empezando a ir descubriendo cosas nosotros que hemos estado estudiando. Pero aquí va a ser consumado, aquí se va a aclarar todo lo que estaba en el diseño de Dios desde que nos creó. Y luego quiero ahora sí buscar otra. ¿Cuántos se recuerdan que hay otro personaje que se le da a comer un librito también? Está en la Biblia. Me acuerdo que está en la Biblia. Sí, es Ezequiel. Ezequiel es llamado a profetizar y los efectos vienen siendo lo mismo. Está en el capítulo 1. Fíjense, en el caso de Ezequiel, la escritura es re larga, porque comienza desde el capítulo 1, versículo 26, habla todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3 sobre el mismo tema. Así que no voy a leerlo todo, eso se lo hacen ustedes en casa, pero sí les voy a leer bastantes aspectos. Número 1, en los versículos 26 al 28 dice: y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente. ¿Se recuerdan lo que es el énfasis que les hice? De sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego. El ángel que está hablando con Juan también está así, ¿verdad? Como fuego. Y que tenía resplandor alrededor como parece el arco iris. También está en el ángel que está hablando con Juan. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Capítulo 2, versículos 8 al 10. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Había escrituras en él, endechas y lamentaciones y ayes. Capítulo 3, 1 al 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Versículo 14. Me levantó pues el espíritu y me tomó,
y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Ezequiel identificó la manifestación de ese personaje sentado en el trono como la manifestación de la semejanza de la gloria de Dios. Y las características son como las características del que está hablando con Juan. Y el libro, en los dos casos, dice dulce como la miel al comerlo, pero amargo en el vientre, cuando ya se digiere, por así decirlo. Y como estamos hablando de palabra de Dios, como estamos hablando no de una carne, no de un pan, lo que a mí se me viene, al menos es lo que estoy empezando a tener como experiencia. Lo lindo que es leer la Biblia y ver cómo el Señor está mostrando cosas. Lo lindo que es ver y aprender a leerla como hemos estado hablando en español, en lo explícito, en lo claro. Y que está fácil de entender, pero luego cuando se digiere y se empieza a comparar cuál es el efecto que está produciendo, es triste. Es triste ver cómo, en caso de Ezequiel, él estaba haciendo endecha sobre Israel. Pero en caso de Juan, yo estoy seguro que las endechas y el dolor, la amargura que le habría de causar a Juan, cuando entendiera, era contemplar la iglesia de hoy en día, el pueblo de Dios hoy en día, que está igualito que el Israel de antaño. De cabezas duras, rebeldes. Está la escritura, pero la niegan para mantener sus tradiciones. Lo que dice claramente, por ejemplo, cuando hemos hablado del capítulo, el capítulo 2 de Hechos, donde Pedro dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y la iglesia dice, no, eso no es, todavía no se ha cumplido. Y se inventan doctrinas tales como que ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Ese es un doble ánimo, una persona de doble ánimo no es inconstante en todos sus caminos. Y la otra cosa es porque no entienden, eso se me había pasado por alto y es importante, no entienden la no cronología de la Biblia. ¿Qué quiero decir con eso? Que una cosa aquí puede estar hasta acá y que otra cosa aquí puede estar acá. No está escrito en orden cronológico. Y entonces la excusa de ellos es, Joel dijo que iban a hablar las doncellas, que iba a haber fuego y eso no pasó. Y entonces por eso no se ha cumplido. Pero es por no entender que en una misma porción la Biblia puede estar hablando de siglos o de años de por medio. Por ejemplo, un ejemplo sencillo que pongo es el de Apocalipsis 12, la mujer como vestida del sol y todo lo demás que sabemos que es Israel. La tengo aquí. Me saqué unas cosas para los que están guiándola. No sé si pusieron, sí, gracias, porque no lo dije. La revelación del misterio produce un dulce sabor al entender el final glorioso del presente siglo. ¿Cuál es el final de este siglo? La venida de Cristo a reinar. ¿Qué más glorioso que eso? Pero la iglesia lo está posponiendo y lo está negando, porque está inventándose un rapto y todas las demás cosas. Entonces, en la porción de Apocalipsis 12, dice que, ustedes conocen el texto, dice que apareció una mujer vestida del sol, la luna y dos estrellas, y apareció otro dragón que estaba listo para comerse el hijo que iba a dar a luz. Y dice, y la mujer dio a luz un hijo que regirá las naciones con vara de hierro, y el hijo fue arrebatado y fue llevado al cielo. Eso es todo lo que dice. Pero por lo menos sabemos que hay 33 años ahí en ese versículo, por lo menos. ¿Por qué? Porque el hijo que nace es Jesús y su arrebatamiento al cielo es hasta 33 años después. No es que el niño nació y arrebataron al niño, no. El niño nació, pasó 33 años en la tierra y luego fue arrebatado.
y va a regir las naciones con vara de hierro. No se ha dado todavía. Entonces tendríamos que decir que eso no se ha cumplido porque no están rigiendo las naciones con vara de hierro. ¿Me explico? Esas doctrinas, esas invenciones que son las que maneja la gran multitud de la iglesia, están ignorando la palabra de Jesús. Jesús le dijo a los fariseos: bien invalidáis la palabra de Dios para guardar vuestras tradiciones. Y eso es lo que hace la iglesia hoy en día. No quiere aceptar que tenemos que poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. No quiere aceptar que la eclesía es la que debe de gobernar las naciones como embajadores y representantes de Dios. Y con esa manera, la dulzura de la palabra se convierte amarga al ver cómo la manosean, cómo la corrompen, cómo la niegan. El apóstol Pablo también, entonces el texto de Apocalipsis, ¿qué tanto me dice solo ese texto? Me dice un montón, pero ¿habrá más textos de eso? Sí. Lo que pasa, y vamos a darnos cuenta ahora que los lea, es de que en esos otros textos no se está hablando específicamente de lo que Juan está haciendo, pero lo van a mencionar. Pero ellos están hablando, él, porque es Pablo, está hablando de otra cosa. Por lo tanto, esto lo mencionan como así porque encaja, pero yo estoy hablando de esto que tiene que ver con esto. ¿A qué me refiero? En el capítulo 15 de Primera de Corintios, el tema es la resurrección. Hay muchos que dicen que no hubo resurrección, que no hay resurrección de muertos. Y entonces Pablo empieza a discutir el tema de la resurrección para mostrarles que sí la hay. Y viene y dice en 1 Corintios 15, versículos 51 al 54. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿De qué está hablando? De una transformación. No está hablando de un arrebatamiento en un abrir y cerrar de ojos. Está hablando de una transformación, porque está hablando de la resurrección. Dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿Cuál será la final trompeta? ¿Cuántas trompetas hay en Apocalipsis? 7. Entonces la séptima trompeta es la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Una vez más, su enfoque es la resurrección. No está hablando de otra cosa. Por eso dice, y nosotros seremos transformados. Ahora, ¿por qué? Escuchen esto, capten esto. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. El énfasis: corrupción en incorrupción, mortal en inmortalidad, resurrección. Solo de eso está hablando, pero mencionó que es hasta la séptima trompeta lo que está hablando Juan. Y aquí Pablo está hablando de lo mismo, pero está enfocándose en lo que va a acontecer en nuestro cuerpo, básicamente. La transformación de que esto mortal se convierta en inmortal y de que esto corruptible se convierta en incorrupción. Dice, aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es una verdad que no ha sido revelada. Juan la está revelando, Juan la está detallando. Pablo no estaba hablando de eso, simplemente lo dio por sentado y lo mencionó. Dice, el énfasis es de que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, insisto, en un abrir y cerrar de ojos de transformación. Pablo no mencionó para nada que se va al cielo. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, ya les ha dicho los versículos anteriores, en el que los versículos 47 al 50 les dijo, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal?
tales también los terrenales, y cuál es celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, capten esto, que la carne y la sangre no pueden heredar. La sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Por eso es que está hablando y haciendo énfasis en la transformación, para que como coherederos podamos heredar. Necesitamos ser transformados. Carne y sangre no hereda. Esa es prácticamente otra vez la razón de la necesidad de la transformación. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Ok? Somos coherederos de Cristo. ¿Qué heredó Cristo? ¿Qué heredó Cristo? Pídeme y te daré por herencia las naciones y la tierra y su plenitud. Y la carne y la sangre no pueden recibir la herencia. O sea que esta transformación es para recibir la herencia. ¿Y dónde está la herencia? Aquí en la tierra. No es ningún rapto. La transformación no es para ningún rapto. La transformación es porque la sangre y la carne no pueden recibir la herencia. Entonces tenemos que ser transformados para poder, al igual que Jesús resucitado, poder seguir ministrando. Porque recuérdense que Él tiene que, lo voy a leer más adelante, Él tiene que reinar en la tierra. Él tiene que reinar en la tierra para poner al resto de sus enemigos por estrado de sus pies. Porque nosotros no vamos a poner a todos los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Porque escrito está que Él va a venir y va a separar naciones. Así que Él tiene que venir. ¿Y cuánto tiempo va a tomar que Él rija a las naciones con vara de hierro? O sea que no hay ni un tiempo para irnos y regresar, como es la doctrina que ha envenenado el cristianismo, que ha amargado la dulzura del evangelio del reino, postergando aún imposible lo que el Señor ya hizo posible y que eso está esperando que nosotros lo creamos y actuemos. Es por eso tan importante lo que les menciono de la no cronología. Aquí Pablo no estaba hablando del fin. Él estaba hablando de la importancia de la resurrección y de la transformación. Y está dando por sentado lo demás. Por eso no está explicándolo como Juan lo está explicando. Porque él ya lo está dando por sentado, porque ya se lo ha dicho anteriormente a los corintios, como leí los versículos anteriores, y también ya se lo ha dicho a otra iglesia, como vamos a leer también en la Biblia. Pero Pablo no se está enfocando en el fin, en el tiempo del fin, se está enfocando en la necesidad de la resurrección. Sin embargo, dijo que será a la final trompeta, y a Juan nos explicó que la final trompeta es cuando empiece a tocar la trompeta el ángel, se consumará el secreto, el misterio de Dios. Me voy a 1 Corintios 15. Así, 15:26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pensamos que cuando Jesús viene, automáticamente echa fuera a todos los enemigos. No, va a reinar con vara de hierro. Va a trabajar todavía. Y cuando dice el postrero, el último enemigo, implica que ya se vencieron todos los otros. O sea que sí va a haber un lapso de tiempo en que Jesús va a venir a reinar aquí en la tierra, previo a que se ponga fin a la muerte, porque es el postrer enemigo que será vencido. Y
Primera de Tesalonicenses, ahora sí, el versículo tan conocido. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ahora sí hablar de la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ya lo explicó a los corintios, ¿no? Lo de que los muertos serían resucitados y todo, pero aquí se los va a decir otra vez. Pero aclara los elementos de la venida que no aclara Juan. Por lo cual, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Juan no vio nada de esto. Juan no escribió nada de esto. Juan solo escribió que cuando la séptima trompeta sonó, entonces los truenos dijeron algo que a él no se le permitió escribir. Y se le dijo que comiera el libro. Y me salté una cosa, que Juan dice, le dice Dios, ¿verdad? Es necesario que profetices otra vez sobre naciones, reyes y lenguas. Le está hablando a Juan de un futuro. O sea que, insisto, para los preteristas totalitarios que dicen que ya todo se cumplió, hay dos cosas ahí que se mencionan: el silencio de los truenos y el que Dios dice que Juan tiene que profetizar todavía. Eso no es mucho problema, en el sentido de que el Malaquías termina diciendo que antes de la venida del día del Señor, Dios iba a enviar a Elías. ¿Se recuerdan? Antes de la venida del Señor. Entonces, cuando vino Jesús, ponta Elías, porque si antes de que el Señor se manifieste tiene que estar Elías. ¿Y qué dice Jesús? Si queréis recibirlo, él, refiriéndose a Juan el Bautista, es el Elías que debía de venir. O sea que es Juan en el espíritu de Elías. De igual manera, Juan el apóstol no va a venir a predicar. Él está en la presencia del Señor y no lo van a enviar a él solito a que venga a predicar, pero va a ser en el espíritu de Juan, con las características de Juan, que se va a predicar otra vez a todas las naciones y se va a predicar lo mismo que ya está escrito, que también está mostrándonos la misericordia y la paciencia de Dios, porque él ya cumplió todo lo que había que hacer. Él ya pagó el precio, ya hizo todo para restaurarnos, ya nos dejó ejemplos en el llamado Antiguo Testamento, ejemplos en el llamado Nuevo Testamento, ya hizo todo, ya pudiera él comenzar a venir y poner ya orden. Pero dice, todavía es necesario que le prediques a más naciones, lenguas y reinos. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno venga a perdición. Esa es la única razón. Bueno, la única razón de parte de Dios, de parte de nosotros, que no estamos poniendo a los enemigos por estrado de sus pies. Sigo en Tesalonicenses. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esta trompeta de Dios, ¿por qué? Porque lo que se va a consumar es el misterio de Dios. O sea que el Dios es el que está dando la sanción. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero ahora noten, este arrebatados va en armonía con lo otro que dijo. La transformación se dio instantáneamente. No fue el arrebatamiento el instantáneo. Que todas las películas y en las prédicas y en las novelas presentan como que de repente se desapareció la gente y hay un caos tremendo y nadie sabe cómo fue. Aquí dice, seremos arrebatados con ¿cómo está? Pues las nubes, como dice, juntamente con ellos en las nubes. Vamos al llamado Antiguo Testamento y empezamos a leer las manifestaciones de Dios en las nubes. No era Dios mismo manifestándose, sino que era una manifestación de Dios, un milagro, una defensa del pueblo, que cayera granizo sobre los enemigos, en fin. Pero las manifestaciones de Dios en las nubes se llaman manifestaciones porque se miraban, eran manifiestas. Todos sabían que Dios había hecho algo, se vio la mano de Dios.
Entonces este arrebatamiento no puede ser en un abrir y cerrar de ojos, porque miren lo que es la venida del rey. Cuando los reyes humanos conquistaban una batalla, se quedaban en las afueras de la ciudad, avisaban a los representantes del pueblo que ya venían, y los principales del pueblo salían al encuentro para luego entrar en una marcha triunfante de la victoria hacia la ciudad. Entonces lo que aquí va a pasar es que en las nubes, y todo ojo lo verá, si será visible, que empieza a ser levantado a un pueblo, de todas partes del mundo empieza a ser levantado un pueblo en las nubes, aunque solo sean nubes las que ven. Pero ya está escrito, ya tienen que haber oído, que están siendo arrebatados todo un pueblo para salir al encuentro al séquito del rey que viene a tomar su trono, y juntos descender en la entrada triunfa a tomar posesión de la tierra. Eso no va a ser secreto. El Señor no hace nada a escondidas. Él lo hace todo abiertamente y claramente. Y su venida a poseer la tierra que le pertenece va a ser una cosa entrada, una majestuosidad. Seguramente habrá ángeles cantando y tocando, así como fue en el nacimiento, que los ángeles anunciaron el nacimiento del Cordero. Pues que así va a ser, las trompetas, y a los presidentes humanos les tocan la marcha esa cada vez que van a entrar y todo. Imagínense cómo no va a ser la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese acto tan sublime, ese acto tan especial, es el menospreciado al cambiarlo por un punto que nadie supo qué pasó. La resurrección de Jesús. Él es el primogénito entre los muertos. No dice qué pasó dentro de la tumba. Lo que sí queda obvio y claro es que cuando él salió ya estaba transformado. Y se quedó un tiempo. Se reveló a María y a otras mujeres. O sea que no fue transformado y arrebatado. Se quedó. Así será la venida del Hijo del Hombre. Los que estén vivos y los que estén muertos, ambos serán transformados y juntos saldrán a darle la bienvenida al Rey y acompañarle en su marcha triunfal a tomar posesión de lo que le pertenece. Y luego dice, sigo leyendo 1 Corintios 15, 20. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y como ya lo había anunciado, no necesita repetir. Me voy a Apocalipsis, ahora al capítulo 19, versículos 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ahora ya tiene más sentido, y a ella se le ha concedido. A ella se le ha transformado. A ella se le ha vestido de incorrupción, de inmortalidad. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, mientras yo leía, me ponía a poner en mi mente el hecho de que ya sé eso. Ya sé lo que acabo de decirles, ya lo sabemos todos, ya lo hemos leído a saber cuántas veces. No lo habíamos puesto todos como un paquete en una sola cronología. Pero ahí realmente, si se dan cuenta, todos estos versículos van a pasar en el mismo contexto de la séptima trompeta. Y eso nos lleva a
la voz de los 7 truenos. ¿Qué dijeron? No se le permitió a Juan escribirlo, pero están pasando. Lo que hayan dicho los 7 truenos no está esperando hasta que llegue la séptima trompeta. Cuando llegue la séptima trompeta es cuando se va a empezar a manifestar lo que el misterio de Dios. No se va a empezar a manifestar. Llegará a manifestarse en totalidad el misterio de Dios. Que es ahí donde les digo, Dios no nos va a dar más luz mientras no cumplimos la que ya tenemos. No vamos a saber lo que dicen los truenos mientras no terminemos lo que se nos pide, poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Y no en todo el mundo. Lo que es más, ahora que estuve de viaje, pues había momentos que me ponía a ver el ordenamiento a través de Bukele y otras cosas. Y me di cuenta que lo que Dios necesita es que haya un testimonio claro de que una nación bajo los principios de Dios es una nación que va a ser bendecida, fructífera, llena de justicia y juicio. Entonces ya me estoy dando cuenta que ni siquiera son una cuarta parte de las naciones las que hay que convertir, ni siquiera no son la mitad, ya me di cuenta que no son cantidades. Si la Biblia dice 2 o 3 testigos, basta con 2 o 3 naciones. ¿Por qué? Porque ahora con todos los medios de comunicación, ¿qué país del mundo no sabe lo que Bukele está haciendo en El Salvador? Ya hay testimonio de cómo va cambiando una nación conforme las leyes se van acomodando a la ley de Dios. ¿Y qué país no sabe de lo que Milei está haciendo en Argentina? Ven, entonces con 2 o 3 naciones que estén ya actuando bajo los principios de Dios, va a haber testimonio para todo el mundo. Para que los que quieran digan, bueno, ¿y por qué nuestra nación no es bendecida? Bueno, ¿y por qué nosotros no podemos tener eso? Y quizá, por la misericordia de Dios, los cristianos se den cuenta que ha sido por su negligencia, por nuestra negligencia, por nuestra egolatría. Porque cuando las cosas no las cambian a lo que nosotros creemos, por todos los medios tratamos de mostrar por qué no es así. O tratamos de retorcer las escrituras para que lo que nosotros hemos predicado y enseñado todavía sea válido, de alguna manera. Exactamente lo que Jesús les dijo. Pedro lo dice, torturan las escrituras, porque esa es la palabra que él usa. Y Jesús dijo, rinden inoperante, le quitan el valor a la palabra para seguir en sus tradiciones. Entonces, cuando empiece a haber, como digo, 2 o 3 naciones, ahora ya me atrevo a decir eso basado en el hecho de que la Biblia dice en boca de 2 o 3 conste toda verdad. Bueno, 2 o 3 naciones caminando conforme a los principios de Dios y ser esparcido por todo el mundo, por Facebook, por YouTube, por TikTok y todo lo demás, así como se está dando cuenta. Va a haber testimonio al mundo de que sí se puede, no de que sí se puede, de que sí se debe tener una nación regida por la palabra de Dios, por los principios de la palabra de Dios. Y entonces se puede escuchar la séptima trompeta. ¿Por qué? Porque ya se habrá cumplido todo lo que el Señor ha puesto. Entonces, como conclusión, dejando que la Biblia interprete a la Biblia, podemos entender que será hasta que la iglesia ponga a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies, lo cual ya hemos estudiado, que es la promesa dada a Abraham sobre poseer las puertas de sus enemigos y que es la comisión que Cristo nos dio de hacer discípulos a las naciones y que entonces sonará la séptima trompeta. En ese momento Cristo empezará a descender con su gloriosa comitiva. Los muertos en Cristo serán transformados, resucitados, los vivos serán transformados y juntos saldrán a recibir al Señor. Y desde luego también será el tiempo en que se nos revele lo que dijeron los 7 truenos, porque entonces ya será lo que tenemos que hacer. ¿Para qué nos creó a su imagen y semejanza? No lo sabemos. No nos ha dicho, aparte de la primera comisión, señoree sobre la tierra. Pero cuando ya hagamos eso,
es cuando vamos a empezar a saber por qué el magnífico Dios iba a crear un ser a su semejanza para que fuera algo hasta cierto punto insignificante. Aunque gobernásemos el planeta Tierra y el planeta Tierra fuera un Edén, sigue siendo una minúscula entre todo ese maravilloso espacio, esa maravillosa creación de Dios. Así que los planes de Dios son grandes, pero ni siquiera ha empezado a decirnos, porque no estamos listos. Jesús lo dijo: si os he dicho cosas terrenales y no las entendéis, ¿cómo entenderíais lo que es las celestiales? Pero eso va a empezar. Esa es nuestra esperanza. Entonces, de ese estudio, de esa meditación, de ese devocional, surgen estas declaraciones. Debemos entender que en este tiempo de restauración, porque recuérdense que ni siquiera estamos en el comienzo, porque no estamos como Adán y Eva y con autoridad sobre la tierra. O sea que aunque parece que estamos avanzando un montón, no hemos llegado ni siquiera al punto de partida. Este es un tiempo de restauración, donde tenemos que volver a una relación con Dios, que ahora ya es posible porque Cristo nos ha redimido. Antes no era posible, pero ahora sí. Y tenemos que empezar a enfocarnos individualmente en que cuando Él viene a pedir cuentas uno a uno. Y entonces necesitamos enfocarnos en este tiempo de restauración. Debemos aprender a gobernar, porque Dios nos llamó para gobernar, sojuzgar la tierra y señorear sobre ella. Y entonces, ¿qué conocemos? Conocemos que hay 3 instituciones. Y aquí es donde entra la lección más importante que debemos aprender y que espero que la pueda transmitir bien, como creo que ya la he transmitido lo más claro que puedo, pero la voy a seguir repitiendo. Tenemos que entender la diferencia entre nuestra identidad y nuestras funciones. Si a eso vamos, podemos decir: yo no soy hombre, Lili no es mujer. Estamos haciendo la función de varón y hembra por un propósito, pero somos espíritus eternos, idénticos en identidad. Y esa eternidad en nuestro corazón es la que debe de predominar para darnos cuenta que estamos en un entrenamiento en el cual Dios estableció 3 instituciones y le puso reglas diferentes a cada institución. Y hemos aprendido por lo menos 5 esferas de gobierno. Está la familia con sus reglas, está la iglesia con sus reglas y está el gobierno civil con sus reglas. Y hay 5 esferas de gobierno. La número 1, que debe de ser la única, cuando ya seamos transformados, solo va a haber una esfera de gobierno: el autogobierno, tal como al principio. Ahí está todo, no toques eso. ¿Y quién tiene que evitar que lo toque? Él mismo. A eso tenemos que regresar. Pero como no estamos ahí, en la familia se nos enseña a aprender nuestras funciones en un terreno privado, en un terreno asegurado, donde nada ni nadie nos puede burlar y todo, y donde aprendemos, donde comenzamos dependientes, creciendo a hacernos independientes para madurar y entender nuestra obra interdependiente en la familia. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que regresar. Tiene que regresar a ver cómo estoy funcionando en la familia. Nuestra edad y nuestra condición nos dice cómo debemos de estar. Y amados hermanos, tenemos que entender: el enemigo en su astucia se ha metido en la iglesia, como escuché a un predicador, Jimmy Evans, y él estaba diciendo cómo el enemigo en su astucia tomó a Eva, ¿verdad? Y se le acercó y le dijo, como ya he dicho en otras ocasiones, mete una exageración para provocar una reacción, ¿verdad? Con que Dios ha dicho que no coman de todos los árboles.
una mentira provocativa a una persona no ingenua, sino que como no hay nada malo, ¿de qué se va a estar uno ¿por qué va a tener el escudo levantado si no hay enemigos? Y cuando ella le dice, no, podemos comer de todo, solo de este no, porque el día que de él comamos ciertamente moriremos, y entonces ya viene la mentira, no morirá. Y lo que me gustó y le compartí a Lili, escuchando el de que entonces viene Adán, peca, los dos comen, y se empiezan a cubrir. Y esto es lo bonito. La parte de ese mensaje se llama The Heard Whisper. Así como hay el whisper de perros, dice el entrenador de perros que le llaman whisper, no sé por qué, pero el asunto es que todo viene y dice, bien, Dios hace la pregunta, como ustedes saben, cuando Dios pregunta algo, no está esperando la respuesta, lo hace para aquel que oye, reaccione. Y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Es que estaba desnudo y me escondí. Y la pregunta de Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Si es para que Adán reaccione, ¿qué es lo que tiene que oír Adán? Que Dios no le dijo que estaba desnudo. Nunca le dijo Dios que estaba desnudo. Lo crió desnudo. Y dice que todo lo crió era perfecto, que todo estaba hermoso, que todo estaba bien. Pero dice, cuando Adán y Eva pecaron, en ese momento de darse cuenta de que han desobedecido, entra el diablo a susurrar. Y esto es verdad. Acuérdense que no tiene autoridad sobre nadie, ni sobre el más vil de los pecadores. No tiene autoridad sobre nadie. Solo tiene una habilidad tremenda de engañar. Una habilidad tremenda para embaucarlo a uno a pensar que es uno mismo el que está pensando eso. Y cuando yo aprendí eso unos años atrás, se recuerdan, ustedes no se recuerdan porque no fue con ustedes, pero fue muchos años atrás, aprendí a decir cuando un pensamiento negativo. Y me daba cuenta por el Espíritu Santo que eso era negativo. No, yo no creo que yo creo eso. Yo no creo que yo creo eso no es mío. ¿Por qué? Porque es lo único que puede hacer. Entonces, en lo que desarrollaba este hermano es que le dice Dios a Adán, Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Para qué se parara a razonar? Bueno, no fue a Dios. Dios me hizo desnudo. Y estábamos delante de él sin avergonzarnos. Y él no nos menospreciaba. Pero entonces el predicador dice, y la forma que lo pone es muy bonita, dice, lo que pasa es que el enemigo se aprovecha de un momento de inseguridad nuestra y se acerca y le dice, Adán, y ahora en la condición en la que estás, Dios no te va a poder ver. Se va a avergonzar de ti. Mira cómo te has puesto de feo. Mira cómo es. Y entonces ya empieza aquello y empiezan los temores, los complejos de inferioridad, de creer que nos dijeron que yo, como no tengo diploma, no soy importante. No puedo salir adelante porque no tengo diploma. Y empieza el susurrar del enemigo. Como yo no aprendí cómo educar a los hijos, ¿verdad? Y todo, como yo no fui a un seminario, no sé cómo hacerlo. Empezamos a creer todas las mentiras del padre de mentiras. Y la única forma de lidiar con eso es sacando todas las mentiras con la verdad. Las tinieblas prevalecen mientras no llega la luz. Y ahí es donde entra la necesidad de la lectura de la palabra, aunque no se entienda. Pero se está obedeciendo lo que el Señor dice, que comamos su palabra. Como voy a tomar esos dos textos de Juan y de Ezequiel para comerla. Y que ok, la comemos y está dulce o todo lo más. La que se amarga en nosotros es la que entendemos. Es la que nos revela alguna situación nuestra. Y entonces nos hace sentirnos mal delante de Dios y ahí es donde llega el enemigo. Ni modo, ahora sí la chorreaste, ahora sí ya no tenés escape.
No, pero si el Espíritu Santo nos redarguye, es precisamente para que los reconozcamos y lo traigamos a los pies de Cristo, en humildad y en confesión, arrepintiéndonos delante de Él para que Él lo quite. Fue con Lili, cada vez que nos ponemos a platicar y a meditar en cómo Dios, en nuestra ignorancia, en la mía más que todo, en mi juventud, mi falta de entendimiento, los líos en los que me metí, las cosas en las que fui demasiado celoso y fuera de contexto y fuera de sabiduría, como cuando golpeé a mi hija. Y ahí ahora miro para atrás basado en lo que decía este hermano, y ciertamente el que estaba diciéndome ya no calificas para líder. Si sigues predicando eres un hipócrita. Ahora comprendo que era el enemigo. Pero a Dios gracias, Lili estaba a mi lado. Me dice, Carlos, Dios no te va a desechar por eso. Si pecaste, mal, grave. Pero Dios no te va a desechar por eso. Por eso es que es tan importante el andar en consejo y en el matrimonio ser transparente. Porque si hubiera querido pretender ante Lili todavía alguna fortaleza que no tenía, hubiera caído en las trampas del enemigo. Entonces la familia sigue siendo el modelo de Dios, como hemos dicho otras veces. Si aprendemos a vivir armoniosamente, pero de acuerdo a la justicia de Dios en nuestra casa, podemos vivir en cualquier otra área, en cualquier otro terreno. Y lo triste del caso es que sí podemos tener éxito sin hacer la voluntad de Dios. Y el enemigo susurra. Como estuve predicando de la familia y en las enseñanzas que fui a dar fue de la familia, les ponía el ejemplo de que si el esposo, que es el ejemplo era Lili y yo, que nosotros con Lili éramos considerados un matrimonio excelente. Éramos un matrimonio ejemplar. Todos los líderes mayores y la congregación nos ponían de ejemplo. ¿Y por qué éramos tan ejemplar? Porque nos llevábamos raquete bien. Claro, los problemas que tuviéramos. Hasta que llegó a vivir a nuestra casa una pareja de ancianos. Y empezaron a fastidiarme. Y a decir, mira vos, ¿qué pasa con tu matrimonio? ¿Qué pasa? No pasa nada. Porque tu esposa no te respeta. Si el jefe de la casa soy yo, la cabeza soy yo, total armonía, total orden. Bueno, y empezaron a señalar. Y para hacer la historia corta, por no repetirla, lo que pasó fue que Lili estaba allá y yo estaba aquí. Pero empezamos a ponernos de acuerdo. Va, ¿tú quieres que cambie eso? Yo lo cambio. ¿Qué quieres que cambie yo? Tú cambia eso. Va, tú lo cambias. Ya sé. Fuimos, tú cambias, yo cambio. Tú cambias, yo cambio. Y vamos a hacer una pareja tremenda, sin problemas. Y cuando estos dos llegaron a decirnos que tenían problemas, dijeron, están chiflados. No pueden ver que todo el mundo reconoce que somos una pareja ideal. Pero cuando empezamos a ver que habíamos llegado a un acuerdo fabuloso por nuestros propios medios, por nuestros propios acuerdos, buenísimos a los ojos de todo el mundo, era buenísimo y para nosotros era buenísimo, no teníamos problemas. Tuvimos más cuando ya encontramos que había que cambiar a la manera de Dios. Porque no eran tus acuerdos y mis acuerdos, lo que te gusta y lo que me gusta. Fue cuando el concepto de que no importa cuán separados estén los dos, si el centro es Cristo. Y yo lo que tenía que hacer era ponerme de acuerdo con Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? No que dice Lili que quiere Lili, sino que qué dice Dios, que quiere Dios. Y Lili por su lado, no que quiere Carlos, sino que quiere Dios, que quiere Dios de la mujer. Y ahí los dos buscando hacer la voluntad de Dios, nos fuimos uniendo con una unidad que no es perfecta, pero que es 1000 veces mejor, porque tiene la aprobación de Dios. Aunque a los ojos de los hombres no llegáramos a hacer lo que antes éramos. Entonces,
Esta etapa es la de que tenemos que pensar. Queremos ser parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo glorioso de Cristo. Cuando Él venga, queremos formar parte de ese cuerpo. Queremos ser parte de esa comitiva que sale a recibirle. Tenemos que aprender, número uno, la lección de gobierno. Por eso que todos resentimos, ahí sí que sin excepción alguna, todos resentimos tener a alguien diciéndonos qué hacer. Porque no fuimos llamados para ser ordenados. Fuimos llamados para ordenar, para gobernar. Pero tenemos que aprender primero a funcionar. Estos son, esposo y esposa es una lección. Es una clase en la universidad de la vida, preparándonos para con el Señor. Padre e hijos es una función. Miembros de la congregación es una función. Todo es una función. Porque bíblicamente todos somos iguales. No hay ni una gota de diferencia entre todos nosotros. Esa es la función donde están las diferencias. Y cuando el enemigo empieza a susurrar, ¿por qué vas a estar sujeta a tu marido? Ni sabe tanto Biblia como tú, ni puede hacer todas las cosas que tú puedes. Eres superior a él en tantos aspectos, más consagrada, más diligente. ¿Por qué te vas a sujetar a tu marido? ¿Y cuál es la respuesta? Porque la Biblia lo dice. No es por mérito propio. No tenemos una autoridad por mérito propio. Tenemos una autoridad por la función delegada de Dios. Y en la iglesia se ha perdido. En la iglesia el enemigo ha sido astuto en presentar exactamente lo mismo que dijeron de Moisés, su hermana y su hermano. ¿Acaso solo a él le habla Dios? Pues ¿no nos puede hablar a nosotros? Y Dios le habló, le dijo, ok, leprosa. Por reclamar las funciones de Dios. ¿Por qué solo a él le habla? Porque le da la regalada gana. Y nosotros tenemos que aprender a aceptar nuestros roles, nuestras funciones. Podemos ser más capaces que el que está de nuestro jefe. Puede ser más joven, puede ser soltero y se pone a darnos clases de matrimonio. Y se está diciendo la Biblia, tiene toda la razón. Por el otro lado, podemos tener una pareja de 50 y pico de años de casados, si estamos contándoles de nuestras experiencias. ¿Qué? Experiencias son experiencias, ¿qué dice la Biblia? Pero el enemigo ha hecho ese trabajo de hacernos pensar que él se tiene más experiencia. Claro que hay cosas en las que la experiencia vale mucho. Pero yo me estoy refiriendo en la iglesia. En la iglesia todos somos iguales, pero cada uno dará cuenta a Dios de la función o las funciones, porque casos como los nuestros tenemos la función de individuo, la función de esposo, la función de padre, la función de empleado o cualquier otra cosa, jefe, en fin. Y en cada área, por eso 3 instituciones, ¿cuáles son las reglas de la familia? Tenemos que conocer lo que Dios le dice al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos. Y cada uno ocuparse de su función, que si la otra persona no quiere hacerlo, a la hora de la hora, las 2 parábolas que Jesús enseñó sobre la venida del rey, la parábola de los talentos y la parábola de las minas, lo primero que hace es pedir cuentas. Y cada uno tiene que decir cómo usó los talentos, cómo invirtió las minas. Y no hay tales de que la mujer que tú me diste, o la serpiente me engañó. Eso ya no hay tales. ¿Qué hiciste? Sabiendo que la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo a la iglesia. Pero ¿cómo la voy a amar como Cristo a la iglesia si no me respeta? No dice si te respeta. ¿Acaso la iglesia respeta a Cristo? Pues la iglesia es la esposa más rebelde, la comprometida más rebelde.
Y el Señor todavía intercede por ella. Por eso es que no ha caído. Nada más. Si el Señor no estuviera intercediendo por nosotros como Melquisedec, como sumo sacerdote, qué tiempos ya que Dios habría dicho lo que dijo de Israel hacia un lado, Moisés, que los voy a destruir a todos. La única razón por la que no dice eso es porque tenemos un sumo sacerdote que sigue padeciendo, ya no padeciendo por el pecado, ya no padeciendo por los malditos romanos que lo quieren crucificar o por los judíos que lo traicionaron, sino que padeciendo por lo que falta de que su iglesia madure. Decimos amar a Cristo, que no sea yo causa de su sufrimiento. ¿Y qué tengo que hacer para no ser causa de su sufrimiento? Velar por mi función. Ser yo la persona que Dios quiere que sea, como individuo, como esposo, como padre, como abuelo, como maestro de la Biblia, como ciudadano. Los diferentes roles, 5 esferas de gobierno. Quizá habremos de refrescarlas más adelante. El autogobierno, que es el fundamental. Mientras no lleguemos a gobernarnos a nosotros mismos, estamos todavía bateando. Luego el gobierno de la familia, que ahí es donde aprendemos, porque comenzamos de dependientes, independientes, interdependientes. Gobierno de la familia, las reglas de la familia. Gobierno de la iglesia. Hay reglas de la iglesia. Y hay un montón de cosas que sabemos de la iglesia, pero todos seguimos viendo los defectos de los otros. Y seguimos comparándonos y seguimos viendo cosas que hacemos y que no hacemos. Cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo. Cuando yo estoy mal porque este fulano no está orando por mí, porque este no ha venido a visitarme, porque este no me entiende. No, eso no, estoy mal porque yo estoy mal. Porque estoy creyendo la mentira que me dice, ¿viste que ni te saludó? Seguramente que te odia, seguramente que no te quiere, y yo creo todas las mentiras. Entonces, esas porciones que leí, el tema del gobierno es la clase final, porque al entender las funciones se reconocen las 5 esferas de gobierno con sus respectivas reglas para funcionar exitosamente en cada institución. Seamos como las vírgenes prudentes. ¿Qué caracterizó a las vírgenes prudentes? En primer lugar, llevaban aceite, eran en sus lámparas, y llevaban aceite extra. ¿Qué es la lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo ser prudentes? Con la lectura de la palabra. Vivir, obedecer la palabra. No importa si los demás no lo obedecen, no importa si los demás no la entienden. Yo soy el que tengo que entender porque yo soy el que voy a dar cuentas. Y por eso pregunto, ¿comen pan todos los días? ¿Es ciertamente valorada la palabra de Dios en sus vidas? Porque eso es lo que va a ir produciendo el cambio. La entrada de su palabra es la que ilumina. Lámpara es a mis pies su palabra. Entonces, estar todos los días y mantenernos viviendo en la palabra y lumbrera mi camino. Y ser diligentes con el tener la dirección del Espíritu Santo transformándonos más y más. Empiezo, como les digo, a pensar que tal vez sí se pueda decir que el reino se está acercando. Porque ahora ya miro con gratitud el cambio que está viendo en Salvador. Ya miro con gratitud el cambio que está viendo en Argentina. ¿En dónde fue? En otro lado, no sé si fue en Francia, o en un lugar donde una mujer quedó de gobernante, que ella está defendiendo los principios de la familia también. Entonces, eso es lo interesante, que ya empiezan a haber manifestaciones de personas en autoridad que no se avergüenzan, ¿verdad? Y Milei no se declara ni siquiera cristiano, nacido de nuevo. Y ahí es donde entra otra vez aquello de que Dios no está bendiciendo a evangélicos, a católicos, ni a esto. Dios está bendiciendo su palabra. Y quien la ponga por obra, aunque se diga ateo, funciona.
Mientras que los evangélicos, ¿cómo se dice? Rasgan las ropas, porque ellos sí son nacidos de nuevo. ¿Cómo es posible que sea ateo? Porque obedece la palabra. El que siembra frijol es el que cosecha frijol. El que solo predica que hay que sembrar frijol, no cosecha nada. Así que esta devoción última que tuve me hizo levantar un poco más la cabeza y pensar que tal vez sí podemos ver, aunque sea el principio del reino de Dios manifestándose. Pero sea que lo vea o sea que no lo vea, más vale que ponga mis barbas en remojo, me ocupe de estar caminando a la luz de la palabra, para que cuando Él venga no tenga que alejarme avergonzado y que pueda decir: Señor, tu mina ha ganado, aunque sea otra mina, porque ha hecho lo que era tu voluntad. Y espero oír la final trompeta y al menos oír que un trueno se ha revelado. Y entonces empezará el siglo venidero, en el cual será glorioso, porque será cuando ya no habrá impíos, cuando ya no habrá diablo, cuando ya no habrá muerte, y todos seremos glorificados, no glorificados, sino que transformados de corruptible a incorruptible y de mortal a inmortal, y sabremos para qué nos creó Dios a su imagen. Oremos.